bienvenidos a este nuevo webcast sobre los recursos humanos, el futuro de los recursos humanos. Vamos a entrevistar a un experto headhunter. Buenos días, Daniel Oropeza, ¿qué tal estás? Buenos días, Pilar. Estoy muy bien, gracias. Un placer estar aquí contigo hoy. Pues gracias. Daniel es un experto en recursos humanos y headhunter de ejecutivos. Vamos a intentar brevemente, aunque este tema da para muchísimo, poner un poco, exponer de alguna manera lo que es el futuro de los recursos humanos con tanta influencia de la tecnología, cómo están cambiando los perfiles, cómo los candidatos acceden ahora a los puestos de trabajo, cómo las empresas seleccionan a esos candidatos. Y para empezar, me gustaría ir directamente al grano y hacerte una Vamos a pregunta ver. que nos contestaras desde tu punto de vista, desde tu visión y tu opinión, ¿cómo crees que la inteligencia artificial está cambiando el sector de los recursos humanos? Pues es una buena pregunta para empezar. Digamos que desde hace un tiempo para acá, pues los recursos, todas estas herramientas de automatización y inteligencia artificial han estado ayudando mucho a gestionar lo que puede ser el volumen, ¿no? Cuando tienes que trabajar con mucho volumen de candidatos o tienes muchísimos procesos a la vez, pues hay muchísimas herramientas muy interesantes que te pueden ayudar a gestionar el proceso. Sin embargo, lo que no he visto mucho es alguna herramienta que sustituya ciertas cosas de lo que puede ser la parte más humana de la selección, ¿no? Que es ahí donde iremos. Como por ejemplo, Como, bueno, por ejemplo, la última decisión, ¿no? De lo que puede ser seleccionar las habilidades que realmente se necesitan para un puesto en concreto, ¿no? Que no son el típico, necesito unos años de experiencia con tal herramienta, con tal habilidad. Pues hay ciertas cosas que no son tan fáciles de determinar, como pueden ser pues, las habilidades de liderazgo, como pueden ser la capacidad de gestionar personas, como puede ser la adaptabilidad, sí, ese tipo de cosas, ¿no? o sea, vamos a ponernos en situación. O sea, yo soy un candidato, tengo mi currículum, lo mando a una dirección de correo electrónico o postulo a una plataforma de esas que hay un montón. Entonces, mi currículum supuestamente, en principio, es analizado por un proceso de inteligencia artificial donde, digamos, que tendrá una serie de datos que habrán sido seleccionados por alguien, ¿no? Que alguien le habrá dicho a la IA, pues mira, seleccioname este perfil, ¿no? Con esta información. Entonces, el currículum si coincide, digamos, si hace match con esos parámetros, pues la persona de recursos humanos, pues le llega ese currículum, lo analiza, supongo que dirá, pues mira, me ha pasado la primera criba, ¿no? Y entonces, si llegas a ese proceso en el que recursos humanos te llama, mira, que has sido preseleccionado tal y cual, ¿qué pasa ahí en ese momento? A mí, o sea, primeramente, no me gusta llamar eso inteligencia artificial porque realmente lo que son herramientas que te permiten aplicar una serie de filtros para, pues, digamos, quitarte de encima la gente o los candidatos que no te van a encajar, ¿no? O sea, ahí utilizas, pues, parámetros del tipo, pues, necesito a alguien que tenga 5 años de experiencia en esto, que venga de tal o cual compañía, ¿no? Y ahí, pues, son herramientas digitales que te ayudan a gestionar un currículum apenas llega y que luego solamente a tu correo te van a llegar los que realmente se ajustan a esos filtros que están buscando, ¿no? Sí. Con eso son como herramientas de descarte, de criba, más que una inteligencia artificial que tome decisiones. O sea que, digamos que te ayudan en el proceso de leer, ¿no? Supongo que hace 10 años a un puesto de trabajo y si recibías 400 currículums, claro, el que hace la selección, ¿no? La persona de recursos humanos o en tu caso el headhunter, pues claro, leértelos todos es muy, vamos, es una tarea tremenda, lleva muchísimo tiempo. Entonces, con estas aplicaciones, digamos, si tú estás buscando un licenciado en ingeniería, pues el que te mande, yo que sé, que es licenciado en matemáticas, no te interesa. O sí, o sea, lo digo porque voy a introducir una cuestión. Hace poco, no sé si has leído un artículo sobre Elon Musk, que se va a hacer cargo del funcionariado en Estados Unidos, y una de las cosas que ha priorizado
este es otro tema que podemos tratar más adelante, ¿no? El trabajo Otro presencial. melón. Y segundo, el tema de que le va a dar mucha más importancia a las skills que a los títulos universitarios para no perder talento, o sea, así lo dice. Entonces, tú en este sentido, ¿qué opinas? ¿Te ayuda a ti la IA? ¿No te ayuda en este sentido? Te puede ayudar en una primera, digamos, en una primera etapa, ¿no? En que tú puedas más o menos tener un perfil claro, que tú se lo puedas eh, dar a una, convertir en una serie de parámetros que te ayuda a dar un primer filtrado, digamos, una primera criba. Pero luego de ahí identificar, has dicho una palabra muy interesante que es talento, ya eso es otra cosa, ya eso requiere otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, para esa fase, digamos que sería una segunda fase, pues requiere una evaluación que tiene que ser necesariamente hecha por un humano, ¿no? Porque estás viendo no solamente la capacidad de completar tareas, sino también la capacidad de comprometerte, la capacidad de que eso lo vas a poder repetir, ¿no? O sea, tener una cierta predictibilidad de lo que va a pasar con un candidato o con otro, ¿no? Pero esa predictibilidad, ¿cómo la sabes? Quiero decir, por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes ahí a un tipo que ha sido cum laude en una universidad súper prestigiosa, por ejemplo. El tipo habla 3 idiomas, es muy bueno, ¿no? Y a lo mejor, pues, claro, dices, vale, pues el currículum es perfecto, ¿no? Perfecto, pero tú no sabes eh, esa persona si luego va a encajar, ¿no? En la empresa, ¿no? O sea, a ver, está claro que aquí la IA no te ayuda, ¿no? O sea, No, aquí no, es muy difícil que entre la IA. Aquí utilizamos, bueno, pues, o sea, te tendría que explicar toda la profesión de cabo a rabo, pero para darte una idea así general, pues existen diferentes tipos de evaluaciones. Algunas, por ejemplo, preguntas situacionales, ¿qué harías en tal situación? ¿Qué no harías en esta? ¿Cómo has superado este obstáculo? Este tipo de cosas, ¿no? Eso te puede ayudar a dar una idea y a forzar a que tu candidato pues te elabore más de cómo realmente gestionar situaciones reales, ¿no? En vez de las típicas preguntas de, oye, ¿por qué cambiaste de trabajo aquí? ¿O qué has hecho en esto? ¿Cuáles son tus fortalezas? Eso pues son preguntas que son muy fáciles de darte respuestas generales que te hacen quedar bien, que, es que no tiene nada que ver con lo que puede ser, pues, cómo superaste algo, cómo elaboras algo, ¿no? Entonces, ahí es donde tú más o menos puedes tener una idea para poder predecir cómo puede este candidato adaptarse a tu empresa, a tu cultura, a tu puesto, ¿no? sí. Y bueno, es una manera, ¿no? Una de las fases. Es que has dicho algo además muy interesante, porque yo creo que hoy en día no hay absolutamente nadie que no prepare una respuesta para una entrevista, ¿no? Para eso está Entonces, Internet, ¿no? sí, no, no, o sea, de hecho los más jóvenes ahora, no sé si lo has visto, que los Z están haciendo las entrevistas directas con el ChatGPT al lado que les va diciendo las respuestas. Esto ya es una Sí, 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 práctica sí. habitual. Yo no lo veo malo, o sea, es decir, no lo veo malo si la persona luego va a saber cumplir, ¿no? Sus tareas, hacer un buen trabajo, ¿no? Porque sí que es verdad que las entrevistas de trabajo se están convirtiendo como una especie de casting de Hollywood. O sea, yo lo vivo así y, claro, en una situación en la que, bueno, estamos en una situación, sobre todo en España, en una problemática económica, hay mucho paro, hay pocos puestos de trabajo, la gente está muy, muy preparada y los puestos de trabajo a lo mejor en tu caso no, porque tú seleccionas ejecutivos, pero la mayoría de los puestos de trabajo no necesitan tanta preparación, que para mí, sin embargo, sería bienvenida. O sea, para mí me encantaría, o sea, una persona que tenga muchísima preparación a un puesto que me va a ofrecer más de lo que se necesita. Yo creo que eso es bueno, pero también entiendo que desde el otro lado la empresa dice, no, no, pues que yo para qué quiero una persona con 3 másters y lo que quiero es una secretaria que contesta el teléfono, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces digo, ¿qué, o sea, qué de bueno hay o qué de malo hay, si me lo puedes decir tú como headhunter, en esas respuestas elaboradas? Porque, a ver, a mí, yo ya tengo una edad, entonces a mí me han preguntado muchísimas veces, ¿cómo te ves en 5 años? Y claro, dices, ay Dios mío, ¿cuántas veces he contestado yo a esta pregunta, no? Y la gente, los Z de hoy en día, es que
a ver, van a hacer lo mismo, es decir, vamos a buscar la mejor respuesta, el ChatGPT nos la va a dar y yo le contesto eso y entonces, a ver, pero los headhunters no sois tontos, quiero decir que, ¿cómo, a ver, cómo lidiáis con eso, no? A ver, a mí en principio no me parece una buena pregunta para hacer pues, por las mismas razones que dices tú. Ya es una pregunta que está muy vista y muy trillada y es muy fácil pues venir con una respuesta preparada, con lo cual no vas a obtener ninguna información reveladora, digamos. Sin embargo, o sea, yo entiendo que los que estáis del lado de búsqueda de empleo, pues tendréis que enfrentarnos a esto y a veces es pues, algo inevitable, ¿no? Te vas a encontrar y pues yo diría que tendrás que responder con la manera más original posible, ¿no? Algo que un poco que te ayude a destacar y utilizarlo como una oportunidad para meter tu cuña, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué voy a estar haciendo en los próximos 5 años, pero quizás pudiera estar, no sé, involucrado con un desarrollo personal para este tipo de empresa, para este tipo de roles, ¿no? No Me sé si he parece, respondido a tu pregunta. me parece una buena respuesta y me parece muy, de hecho, muy inteligente por tu parte y que demuestras que eres muy profesional, que no estás, o sea, que no buscas la típica respuesta. O sea, a ver, yo por eso quería entrevistarte a ti, porque veo que eres una persona que tiene mucho background y que tienes una gran experiencia. Yo creo que a ti no es fácil que te engañen los candidatos, creo que tienes esa experiencia suficiente, pero me imagino que también el headhunter tiene que tener un instinto, ¿no? Sí, la parte del instinto es muy importante, pero bueno, el instinto hay que cultivarlo, no es simplemente esta persona me da una buena vibración, ¿no? Que eso pasa mucho y luego pues hay lágrimas, porque lo he visto, ¿eh? Varias veces. ¿En qué sentido? Eh, bueno, de que hay gente que no, o sea, la gente se cree a veces que hacer una entrevista o hacer un proceso de selección es ver si la persona te cae bien, y eso es un error. De hecho, yo, Ah, yo tenía un jefe que decía, contrata a alguien que te caiga mal, porque vas a estar sí. más atento a lo que esa persona te va a dar en cuanto a resultados, no que si te cae bien o te cae mal. Bueno, esto es toda una sorpresa, ¿eh? Me encanta estar abriendo la caja de Pandora contigo porque están saliendo cosas que no había oído nunca. O sea, que te caiga mal el candidato. ¿Me puedes poner un ejemplo, aunque sea inventado? De que un candidato te caiga mal o de Sí, de que es que cuando algo está... me parece muy interesante lo que estás diciendo. O sea, yo soy una empresa, por ejemplo, te contrato a ti como headhunter y te digo, mira, quiero un alto ejecutivo para este puesto y búscame uno que caiga mal. Ponme un ejemplo. Sí, a ver, no. Lo que por el lado donde iba era que muchas veces cuando los procesos de selección se hacen por no profesionales, pues se tiende a tirar mucho de sesgos, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde entra el que, bueno, que te terminas contratando a alguien que te cae bien, a alguien que congenias y que no necesariamente es el mejor candidato, el más idóneo, ¿no? Y ahí es donde luego vienen problemas y eso pues, es muy, muy costoso y muy doloroso. Como profesionales de la selección, pues intentamos, sobre todo, eliminar sesgos. Los sesgos son inevitables. A mí hay gente que me gusta, hay gente que no. Hay gente que me parece más, me cae mejor, me cae peor, me parece más atractiva, menos atractiva, y esos son sesgos que van a estar siempre. Entonces, lo que hacemos es tratar de tener un proceso de selección estructurado que vaya por encima de esos sesgos que se puedan meter, ¿no? Y eso es el tema. Eh, Ante la duda, contrata a alguien que te caiga mal. ¿Por qué? Porque si te cae mal, pues vas a estar más pendiente de otras cosas, ¿no? Esta persona me va a generar beneficios, ¿sí o no? ¿No? exacto. Esa es una mejor manera de enfocar un proceso de selección. O sea que esa es la pregunta del millón realmente. Es que nos estamos olvidando. A ver, mira, hay muchos coaches de recursos humanos por internet, en YouTube, que te dan consejos de cómo preparar una entrevista. Y la verdad es que lo que dices me parece muy acertado además y que lo que estás diciendo va a ayudar a mucha gente que vea este vídeo. Porque, claro, si tú vas a una entrevista y sales con la sensación de que has tenido buen feeling, eh, se te sube todo y dices, ¡ay, qué bien! ¿No? Que parece que le he caído bien, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Mi otra pregunta, un poco también en relación con este tema, es, vale, pero se supone que si vas a formar parte de un equipo, debes de caer bien, ¿no? ¿Qué llamas caer bien? Claro, ahí Devuelvo la pregunta. entramos, ¿no? O sea, tú como headhunter dices, a ver,
conozco los perfiles de esta empresa, conozco cómo es este jefe, cómo es este equipo, ¿no? Entonces, Sí. tratas de que esa persona encaje, es decir, que se lleve Ah, bien con los ajá. compañeros, que pueda trabajar en equipo. Entonces, claro, dices, una persona, a ver, caer mal, vamos a ver, un ejemplo de caer mal, pues un tío que es muy serio, muy seco, desagradable, a ver, obviamente no creo que esa persona encaje, ¿no? Si es desagradable, ¿no? Sí, sí, bueno, depende también del trabajo, porque a lo mejor si es un trabajo estrictamente técnico, pues y quizás igual una persona más retraída, más introvertida, pues puede ser incluso bueno, ¿no? O también puedes dar un poco de equilibrio a un equipo. Ahí ya estamos entrando en otro tema que es el encaje cultural y es algo que está muy bien, ¿no? Las empresas tienen que tener pues una buena idea de qué cultura tienen en la empresa, ¿no? Si son pues de socializar más, de socializar menos, si son más de ser extrovertidos, ser introvertidos, ese tipo de cosas. Eso es importante saberlo, pero Sí, también hay que tener una mentalidad abierta, porque a veces no es encajar como una pieza que encaja en un puzzle, sino es más bien complementarse, ¿no? Tener un equipo diverso no solamente es bueno en términos de beneficios, porque de hecho está probado que es bueno para el negocio, ¿no? Genera más ventas, por decirlo así de una manera muy simple. Pero para eso hay que tener un poco una mentalidad abierta, ¿no? Es decir, no es alguien que sea como yo, no es crear un equipo de iguales, eso no es la cultura. La cultura exacto. es más que haya una dinámica interesante, que la gente se complemente, que crean en unos ciertos valores comunes, pero que de ahí puedan ser diferentes personalidades. Exacto, totalmente, sí, 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 es que me encanta lo que estás diciendo. Esto lo vamos a enlazar con el tema que te he dicho de lo de las skills, ¿no? De Elon Musk, que no quiere tantos títulos. De hecho, le oí decir que probablemente su empresa nunca hubiera contratado a Tesla, ¿no? Porque no entraría en los procesos de selección habituales de recursos humanos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, que hablamos tanto de esos perfiles transversales, un poco para enlazar, ¿no? Esas dificultades que te genera, que os genera la IA, ¿no? Para encontrar, o sea, no que os genera, que no os ayuda a encontrar el candidato perfecto. Y como bien has dicho, la IA no puede detectar esas skills, ese talento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú el futuro en este sentido? Se habla tanto en los foros de recursos humanos, en los congresos, de que lo imperante ahora son los perfiles transversales. Explícame un poco desde tu punto de vista, ¿qué quiere decir todo esto y cómo encaja en la situación actual esto? Por perfiles transversales, a ver, yo entiendo que son personas que tienen un perfil profesional que puede ser a lo mejor distinto, ¿no? Que puede abarcar diferentes áreas. Yo creo que es muy importante fijarse en eso hoy en día, sobre todo para posiciones de liderazgo, donde quieres, o sea, la gente que va a impulsar, por ejemplo, el cambio dentro de una empresa, el poder adaptarse a diferentes mercados, ese tipo de cosas, pues es muy importante esa transversalidad. Pero claro, es difícil por muchas cosas. Una es la selección, ¿no? Detectar este tipo de transversalidad en una entrevista, en un proceso de selección, no es fácil. Y luego, pues también hace falta una cierta amplitud de miras, ¿no? De parte de la empresa. La empresa tiene que como que apostar y correr riesgos, ¿no? Para decir, oye, pues a lo mejor una persona que viene, por decir algo, del lado más humanístico para gestionar un departamento de IT, por ejemplo, ¿por qué no? Pudiera ser interesante, pero hay que tenerlo como muy claro y tener, por supuesto, una mentalidad abierta. O sea, que tú crees que, por ejemplo, una empresa, no sé, nos mojamos, ponemos, bueno, no vamos a decir nombres, pero yo que es una empresa muy potente aquí en España, la que se nos ocurra, la más potente a nivel tecnológico, por ejemplo, contrataría a una licenciada en Bellas Artes para un puesto de, ¿cómo has Pues, a dirigir a liderar un equipo de IT, por ejemplo? pues yo creo que sería muy interesante, pero no conozco de casos, especialmente en tecnología, que son muy de lo suyo, ¿no? No, hombre, te lo digo porque como Google contrata bailarinas, a gente de humanidades y cosas así, porque considera que, bueno, esto es, a ver, yo no sé si es una leyenda urbana, habría que hablar con alguien de Google que nos dijera si es verdad o no, pero es muy interesante, ¿no? No sé, en España, a ver, nos va a quedar poco tiempo, entonces, bueno, esta entrevista me encanta porque da para mucho más, pero en pocas palabras
podías más o menos resumirme esta situación, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú el futuro de recursos humanos? ¿Cómo ves sobre todo el futuro para los candidatos y el panorama general del empleo en España? Vale, pues yo el futuro de recursos humanos lo veo por ser menos recursos humanos y bajar más a lo que es el campo de batalla, digamos. Yo pienso que todos en una empresa deberían saber lo que es contratar, lo que es seleccionar, lo que es manejar un equipo. Pienso que eso es importante. Y que recursos humanos no sea una función como secundaria, como de back office, que a veces llena de su jerga y de sus cosas. ¿Cómo veo el futuro en España? Pues yo pienso que en el mundo en general se vienen cambios interesantes, ¿no? Ahí estamos en un cambio de ciclo, estamos en un cambio de paradigma, pues vendrán nuevos productos, nuevas maneras de hacer las cosas. Yo creo que hay un antes y un después de la pandemia y apenas estamos empezando ese proceso de relaciones más flexibles, empresarios individuales, asociaciones temporales, ese tipo de cosas. No sé si te he Sí, respondido. sí, pero ahora te voy a hacer una pregunta un poco más trampa, ¿no? ¿Vamos a trabajar Venga. con humanoides? ¿O los humanoides nos van a quitar el puesto de trabajo? Quizás harán algunas funciones, o sea, se irán la inteligencia artificial, los humanoides, todo esto, pues irán absorbiendo tareas y será cada vez más necesario que la gente pues trabaje a un nivel más alto, ¿no? No tengamos que utilizar más la creatividad y ese tipo de cosas. Supongo que mucha gente también perderá sus trabajos y eso creo que eso es inevitable, pero también tendrá que haber una reconversión. Es que acabas de decir, yo creo que la palabra clave es la creatividad. Es que es Sí, la palabra clave, porque la inteligencia artificial no es creativa. Y eso es no, algo que la gente no tiene que asustarse, ¿no? La inteligencia artificial lo que hace es seleccionar un montón de datos que le metemos ahí y ayudarte como herramienta, pues, a reducir tu tiempo de trabajo, por ejemplo, leyendo los currículos, pero nunca va a ser creativa, al menos de momento. no. Predictiva puede ser que sí, con datos, pero creativa nunca, ¿no? No lo creo. Ni muchas otras cosas, nunca será resiliente, nunca tendrá capacidad de liderazgo, nunca tendrá capacidad de visión, y ese tipo de cosas pues son a las que tenemos que ir, enfocarnos más. Entonces, ¿tú crees que no hay que tener miedo a esta invasión de robots humanoides que nos anuncian por todas partes? Para nada, mira, yo creo que es como si me dijeras que estuviéramos en 1920 y tuviéramos que tener miedo a que ahora vamos a andar en coche todos, ¿no? En vez de caballos. Es algo que más o menos pudiéramos, es equiparable. Sí. Ayer había un artículo que rondaba por ahí, ¿no? Bueno, un vídeo creo que vi, rondaba por ahí, decía que en Corea, pues bueno, ya han abierto un McDonald's totalmente automatizado, ¿no? Con los robots y tal, y solo la gente, solo hay personas humanas poniendo en el mostrador, ¿no? La comida, ¿no? Entonces, claro, mucha gente ha empezado, la que nos faltaba, esto, lo otro y tal. ¿Qué opinas tú de esa situación? Pues yo lo veo bien, mira, ya que dijiste McDonald's, yo en España también en los McDonald's puedes ir y hacer tu orden en una pantalla. Sí. Luego te lo sirven, incluso ahora McDonald's te sirve la comida en la mesa y cosas así que antes eran impensables. Entonces creo que ha mejorado su calidad de servicio bastante, ¿no? Gracias digamos, a meter en el proceso la automatización y la inteligencia artificial. Claro, lo que pasa es que mucha gente dirá que está eliminando puestos de trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto? No sé hasta qué punto, pero desde luego sí que cambia la necesidad de otro tipo de perfil, a lo mejor gente pues, que tenga mejores habilidades para tratar con el público y ese tipo de... Bien, y ya para finalizar, a vosotros en vuestro sector de recursos humanos os entra este miedo también de que seáis sustituidos por estas inteligencias artificiales a la hora de hacer ese trabajo que hacéis. Pues si te digo la verdad, a mí no. Porque intento pues justamente vender lo contrario, ¿no? A mis clientes que le estamos haciendo un proceso de selección en que nos vamos a asegurar que estamos contratando a una persona que tiene las habilidades de liderazgo y la capacidad de desenvolverse bien en su rol, ¿no? Pero sí entiendo que a lo mejor lo que puede ser un, por
por ejemplo, algo que antes estaba bastante en boga, que era el recruitment técnico, ¿no? Que era un recruiter que básicamente se dedicaba a marcar casillas para ver si esta persona tenía estos skills, estos lenguajes de programación o lo que sea. Pues a lo mejor ese tipo de reclutamiento sí va a ser sostenible. Tendrá que cambiar mucho. Y por último, es que se me ocurren tantas cosas que preguntarte. ¿Los CEOs seguirán siendo los decisorios o le dejarán más espacio a los expertos como tú, ayudados por esas herramientas? Pues eso espero. Lo segundo, ¿no? Lo segundo. Pero hay una cosa que digo siempre. Yo creo que cualquier líder hoy en día tiene que ser sobre todo un headhunter. Para ser un buen líder, lo más importante es tu equipo, es con quién trabajas, quién está contigo. No es lo que sabes, no es la capacidad que tengas de influenciar, sino la capacidad que tengas de seleccionar. Ese ojo yo creo que debería enseñarse más. O lo que acabas de decir quiere decir que el CEO tiene que tener por encima de todos las mejores skills, ¿no? Pero sobre todo esa, la habilidad de seleccionar gente, de reconocer el talento y nutrirlo y propiciarlo, que es muy importante. Pues me encanta. Pues creo que vamos a ir cerrando con ya, aunque como ya te digo, este tema da para muchísimo. Yo podría estar machacándote a preguntas horas enteras, pero tampoco vamos Pues, a- no vamos a hacemos una segunda parte, si quieres. Sí, podemos hacer una segunda parte. Creo que, además, es que a mí se me han quedado algunas preguntas que hacerte, pero bueno, entiendo que tampoco vamos a bombardear, ¿no? Con tantas preguntas. Creo que el tema que hemos hablado está muy bien, que lo hemos relacionado bien con la situación. Me encanta lo que has dicho, todo lo que has dicho me parece muy útil. Y bueno, te quiero dar las gracias. Tu aportación, desde luego, eh, es muy enriquecedora. Y muchísimas gracias, Daniel. Espero poder seguir hablando del tema porque hay mucho que decir y nada más. Un placer por... Gracias a ti, Pilar, un placer fue mío.